Dejen que se ponga. Muy bien, buenas noches entonces. Solamente recordándole que el examen de cálculo, ¿verdad? Ya yo lo puse. Ustedes lo pueden hacer desde ahora. Tiene 2 semanas, o sea, tiene mucho tiempo para hacerlo, de cálculo diferencial. Y ya la otra semana vamos a tener, el viernes, vamos a tener la otra clase de cálculo diferencial. Hoy solamente vamos a tener física. Hoy vamos a hablar de, vamos a tener la unidad 5. Déjame ver si es la unidad 5. Sí, la unidad 5. La unidad 5 sobre el movimiento de los cuerpos rígidos, que tiene varios subtemas que ustedes van a ver después. Recuerden que el examen de física todavía está activo, está hasta el lunes. O sea que si hay alguien de ustedes que todavía no lo ha hecho, lo puede hacer. Si hay alguien que tal vez le fue mal, porque hay algunas sesiones que a alguno le ha ido muy mal, entonces usted lo que hace es que en privado me tira, ¿verdad? Y vamos a ver cómo hacemos. Porque recuerden que esta nota va a sí mismo a la publicación. No como las tareas, que la tarea es 1% que yo saco, ¿verdad? Así que tenganlo pendiente. Si sacaron menos de 10, de 15, puede ser que yo le dé un chance para que lo hagan otra vez. Pero si sacaron más de 10, 10, 11 o 12, no está tan mal. No está tan mal la puntuación. Ok, entonces voy a compartir. Muy bien. Esta es la unidad 5. Movimiento rotacional. Vamos a comenzar por aquí. Entonces, aquí abajo voy a poner la tarea. No le he puesto todavía. Pero movimiento rotacional. Aquí tienen un videíto de movimiento rotacional. Y este es el contenido que existe. Miren aquí. Ok. Mírenlo ahí. Movimiento rotacional. Vamos a comenzar por ahí. Ok. Así mismo como dice ahí. Movimiento rotacional. O sea, es un movimiento, bueno, como dice aquí. Mírenlo ahí. Es un movimiento donde la partícula tiene un eje, que eso se llama radio, y la partícula, la trayectoria de la partícula siempre va a ser en circunferencia, así, en circunferencia, ¿verdad? Y esta partícula, este tema se llama movimiento rotacional de cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos son los cuerpos duros, o sea, la partícula, una persona es un cuerpo rígido, un vehículo, ¿verdad? Cuerpos duros, esos son los cuerpos rígidos. Entonces, para comenzar con este tema, tenemos que comenzar con la parte más básica. Espérense, déjenme ponerlo más grande. Con la parte más básica. Cantidades angulares. Déjenme ver un poquito más para acá. Sí. ¿Qué es esto de cantidades angulares? ¿Qué ocurre? Que en una circunferencia como esta que ustedes ven aquí, como esta que ustedes ven aquí, me salió un chip, pero de eso. En una circunferencia, nosotros tenemos, como ustedes saben, ángulos, que es el espacio que yo puedo medir en el cual queda dentro de 2 radios. Ese es un ángulo, ¿verdad? Y si yo quiero medir la circunferencia completa, entonces por medio de un radio, yo puedo medir todo esto que está aquí. Ustedes saben que hay una medida angular que se llama
grado sexagesimal. Grado sexagesimal. Uy, qué mal. Grado sexagesimal. Sexagesimal. Que ese es el que nosotros conocemos como 60 grados, 360 grados, 45 grados y así sucesivamente, ¿verdad? Esos son lo que se llaman grados sexagesimal. Ahora, hay otra medida angular que se llama radián, que muchas veces nosotros no lo conocemos muy bien, pero el radián es otra medida sexagesimal, grado sexagesimal. Eso es como ustedes que son de informática, que ustedes tienen en matemática binaria, a ustedes le dan los números binarios, los números octales, los números hexadecimales y los decimales, claro. Entonces, en matemática binaria, a ustedes le dan estos cuatro conjuntos numéricos, donde el binario es un conjunto que está representado por 0 y 1, ¿verdad? En el octal es un conjunto que está representado del 0 al 7. Se llama octal porque son 8 números. Y el hexadecimal está conformado por los números del 0 al 9 y después siguen letras A, B, C, D, E y F. Y el decimal son los números que nosotros conocemos del 0 al 9, ¿verdad? Y muchísimo más. Entonces, esto de los radianes y de los grados hexadecimales es casi lo mismo. O sea, yo puedo tener grados sexagesimal y grados radianes equivalentes. ¿Y cómo es eso? Miren, los grados hexadecimal son lo que yo mido aquí. Vamos a suponer alfa. Esto que está aquí, yo lo puedo medir como un 60, 45, 50 grados. Pero los radianes se miden aquí, miren. Es una línea que cruza esto aquí y me da este pedacito de aquí. Ese pequeño algo que está ahí. Entonces eso significa que el radián es ese pedacito que ustedes ven ahí. O sea, el radián no es una medida como tal grado, no. Eso se mide en pi, ¿se acuerdan? 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 3 cuartos de pi y así sucesivamente. O sea que el radián yo lo puedo representar 3 cuartos de pi, 2pi, un tercio de pi y así sucesivamente. El pi representa el radián generalmente. O también se puede poner en decimal, porque la mayoría de calculadoras me lo presentan así en decimal. Entonces, el radián es una medida angular que vamos a utilizar mucho, porque en el libro en realidad está hecho para ingenieros. Ustedes son de informática, pero lo de software son de ingeniería, son de informática, son de ingeniería, y ellos lo van a utilizar mucho eso. No, pero yo creo que ustedes son de software. Sí, sí, ustedes son de software, claro que sí. Entonces, en ingeniería utilizan mucho el radián. Y nosotros también vamos a utilizar mucho. Ok. Entonces, voy a irme para... No voy a buscar la equivalencia. La equivalencia la voy a buscar, creo que un ejercicio hay por ahí. Muy bien. Entonces, míralo aquí. Aquí me habla del radián. Míralo ahí. Muy bien. Más o menos lo que yo le dije. Entonces, aquí me dice que el radián es ¿cómo que se dice el nombre? Eh, ah,
la razón. Sí, ya. La razón entre, vamos a suponer, la longitud de esto que está aquí L, y el radio. Ahora sí. Es la razón entre la longitud y el radio. Y por eso es que yo puedo encontrar aquí el valor del radián, ¿verdad? Lo que pasa es que el radián no se pone en ángulo, pero voy a poner el ángulo. Entonces significa que esta longitud yo la puedo encontrar multiplicando, porque esto es un despeje sencillo, la R la paso por acá, multiplicando el valor del radio por el radián, ¿verdad? Y así nosotros podemos encontrarlo. Aquí ustedes ven que hay una formulita, bueno, sale de aquí, porque lo que ocurre es que si yo quiero buscar la longitud completa, lo que vale en radián, entonces este ángulo que está aquí es igual a 2pi, porque 2pi es la longitud completa de la circunferencia. Entonces aquí lo que hacen es que lo sustituyen y llegan a este término. Y aquí lo que nos indica es que los 360 grados, que es completa la circunferencia, representa el 2pi radián completa de la circunferencia. O sea, 2pi es la circunferencia completa en radianes y 360 es la circunferencia completa en grados hexadecimal. O sea, es una comparación. Aquí también me da una comparación entre revoluciones y los ángulos. Las revoluciones no son medidas angulares. Las revoluciones son las vueltas. O sea, si yo tengo un punto aquí y tengo un punto fijo, si yo muevo el punto así, eso significa una vuelta. Bueno, eso no hay que explicarlo, eso sabemos que es una vuelta. Entonces, esa vuelta también representa 2pi radian. Y esa vuelta representa 360. O sea que si son dos vueltas, serían 4pi radian y aquí serían 720. Esto solamente es una comparación. Entonces ahí lo dice todo en este material. Vamos a bajar para. Ok, aquí, miren aquí. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Esto es un águila que está mirando un ratón aquí abajo, ¿verdad? Y según ¿cómo que se dice? La vista del halcón, el halcón tiene una facilidad de ver una cosita tan pequeña como un ratón a un ángulo específico, un pequeño ángulo. O sea, eso significa que lo que hace es que la vista se vuelva más nítida y no importa qué lejos esté. Entonces aquí dice, el ojo de un ave, bueno, un águila particular, puede distinguir objetos que subtienden un ángulo no menor que aproximadamente 3 por 10 a la menos 4 radianes. O sea, eso sería 0.0003 radianes. Es un número chiquitico, ¿verdad? Más o menos. Entonces dice, ¿a cuántos grados corresponde esto? O sea, cuando dice grados, está hablando de grados sexagesimal. Entonces, hay que convertir este numerito en grado. ¿Cómo se convierte los radianes a grados y los grados radianes? Eso se convierte facilito de esta forma, miren. Se utiliza la fórmula 360 sobre 2pi. Y 2pi, no. Aquí te lo ponen como 13, bueno, sí, como 360 está bien, es lo mismo, está bien. Entre 360.
¿Cuál es una y cuál es la otra? Vamos a suponer, usted quiere convertir de radian a grados, ¿verdad? Como está aquí. Entonces, si usted quiere convertir de radian a grados, usted tiene que utilizar esta. Esto es grado arriba, radian abajo. O sea, es como si fuera al revés. Este es el primero, este es el segundo. Pero aquí, este es el primero, el de arriba, y este es el segundo. Es como si fuera al revés. De radian a grados se utiliza grado arriba, radian abajo. Pero si usted quiere convertir de grados a radian, o sea, este es el primero y este es el segundo. Entonces aquí, el radian está arriba, este es el primero, y el grado está abajo. Este es el segundo. O sea, al revés. Si usted quiere convertir de grado a radian, usted tiene que utilizar la formulita radian arriba, grado abajo. Eso es porque miren lo que ocurre. Para convertir se multiplica el radian, mírenlo aquí, por la expresión, esta expresión que está aquí. Mírenla aquí. Pero ¿por qué ocurre eso? Miren por qué. Radian se va con radian. Es para eso. Porque el radian que está arriba se va con el radian de abajo y solamente va a quedar grado. Entonces se multiplica este numerito que es 0.0003 por 360, que lo voy a multiplicar solamente para comprobar, ¿verdad? 0.0003 por 360. Eso da 0.108 entre 2pi. 2pi, 2 por pi, da 6.28. Entonces, dividiendo esto 2, me da 0.0171. O sea, esto mismo que está aquí. Esto en grado. ¿Ven? Entonces, ese pequeñito ángulo que está ahí es este ángulo que está aquí. 0.017 grados. Entonces, el radian sería esta línea de aquí. Eso sería el 3 por 10 a la menos 4 radian. ¿Verdad? Y este sería el 0.017 grados. Ya que es lo mismo. Es una comparación que estoy haciendo. Entonces, ahí tenemos ya la medida en grado. ¿Verdad? Luego, la segunda dice, ¿qué tan pequeño sería un objeto que el ave pueda distinguir justo al volar a una altura de 100 metros? O sea, lo que me está diciendo es que si este ratón es pequeñito, pequeñito, ¿qué tan pequeño tiene que ser para que el ave lo distinga? ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a utilizar la fórmula longitud igual a radio por ángulo. Pero este ángulo tiene que estar en radianes. ¿Oyeron? Obligatoriamente tiene que estar en radianes para hacer esa medida. Entonces, ¿quién es L? L, esta línea que está aquí. Miren, esta línea. Esa línea que está ahí. Porque recuerden que ahorita yo le dije en la circunferencia que L es una línea que cruza así. Esa viene siendo L. ¿Verdad? Entonces, esa L, vamos a buscar la más pequeña. Si el ratón es más pequeño que esa L, significa que el águila no lo va a poder distinguir. Pero si el ratón es del tamaño de esa L, sí lo va a distinguir. Entonces aquí está la fórmula L por R por radian. O sea, L por R, que es el radio viene siendo esto, la línea que va de aquí a aquí. Ese viene siendo el radio, que es 100 metros, por los radianes. Entonces aquí dice que son 3 centímetros. Significa que
esta línea que está aquí, esta línea que está aquí abajo, serían 3 centímetros. Significa que el ratón, yo todavía no he visto un ratón de 3 centímetros. Significa que cualquier ratón que esté ahí abajo, el águila a 100 metros de altura lo va a identificar. Porque hay ratones que son pequeñitos, pero no tan pequeñitos. Entonces significa que el águila sí lo va a distinguir. Y aquí más o menos lo dice. Aquí dice que el ave puede distinguir el ratón porque esa línea que está ahí abajo, lo mínimo que puede ser son de 3 centímetros. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos identificar ese ejemplo que está ahí, que es un ejemplo que también está en la plataforma. Ok, voy más para abajo. Bueno, aquí están las fórmulas. Estas son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar mucho. Primero, el desplazamiento angular. ¿Qué es el desplazamiento angular? El desplazamiento angular es el valor de este arco. Y ese valor uno lo consigue comenzando desde un ángulo aquí, en esta línea, y terminando en un ángulo aquí, en esta línea. Esto yo lo voy a llamar Q1 y Q2, ¿verdad? Que pasa que aquí que lo explica, pero yo lo voy a explicar aquí. Entonces vamos a suponer que aquí yo comienzo en un ángulo, vamos a suponer que yo comienzo ahí. Aquí yo comienzo con un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y termino en un ángulo de completo así, 145 grados. Entonces, el desplazamiento angular es restar el ángulo, el segundo ángulo que está aquí, menos el primero. O sea, 145 menos 90. Y eso me va a dar 55 grados. O sea, que el desplazamiento angular, que se representa como un delta Q, es 55 grados. O sea, es eh, la porción que sobra al restar los dos ángulos. ¿Verdad? ¿Cuál ángulo? Este ángulo que está aquí, que es el de 90, y este ángulo que está aquí, que es el de 145. Significa que este pedacito de aquí representa los 55 que están aquí. ¿Verdad? Ese es el desplazamiento angular. También tenemos otros más. Tenemos la velocidad angular, que es esta. La velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? La velocidad angular es la razón entre el desplazamiento angular y el tiempo. O sea, si ustedes la comparan con la velocidad lineal, que es desplazamiento entre tiempo, estas dos serían hermanas, porque este desplazamiento es un desplazamiento en un movimiento rectilíneo. X0, X1. ¿Verdad? Donde X es la diferencia de aquí a aquí. ¿Verdad? Este pedacito de aquí. En un movimiento rectilíneo, usted recorre esto, vamos a suponer que sean 5 metros. Usted lo recorre en 2 segundos. Entonces, la velocidad lineal sería 2.5 metros sobre segundo. ¿Verdad? Es una velocidad lineal. Pero en la velocidad angular, esa X no aparece. Aparece esto. ¿Dónde? Si yo tengo un arco así,
y aquí está θ1 y aquí θ2. Esto. Entonces, yo sé que este vale 45 grados y este vale, bueno, en radianes, pero en radianes. Vamos a ponerlo en radianes, ¿no? Para ir acostumbrándonos. Yo sé que este vale 2 sobre 5 radian, pi, 2pi sobre 5 radian. Y este vale 4 sobre 5 pi radian. Sí, vamos a suponer que sea eso. Entonces aquí lo que hay que hacer es poner velocidad angular igual a θ2 menos θ1 entre el tiempo. Y vamos a suponer que el tiempo es de 2 segundos también. Entonces aquí, cuando uno lo sume, ¿verdad? Sería, reste 4 sobre 5 pi radian menos 2 pi sobre 5 radian entre 2. Bueno, 2 segundos. Entonces, se resuelven estos dos y se divide entre 2. Lo bueno de esto es que ustedes lo pueden trabajar en decimales. O sea, 4 por pi radian entre 5 da 2.51. O sea que lo pueden trabajar en decimal. Y 2 pi entre 5 sería 1.25 radian entre 2. Entonces aquí usted lo divide. 2.51 menos 1.25 entre 2. Eso me da 0.63. Entonces, ¿cómo se mide la velocidad angular? La velocidad angular se mide en radianes sobre segundos, porque es como una hermana de la velocidad lineal. La velocidad lineal es metros sobre segundo, porque el metro es la representación de la X y el segundo del tiempo. Y aquí el radian es la representación de teta, de esto, ¿verdad? De esto. Y el segundo la representación del tiempo. Entonces, de esa forma es que se encuentra la velocidad angular. Bien. Aquí habla de la velocidad promedio. Es más o menos lo que yo trabajé ahora. Pero también está la velocidad angular instantánea. Recuerden que la instantánea se trabaja con derivada. Aunque yo no me acuerdo si... Bueno, es ahora que estamos trabajando con derivada, ahora me acordé. Sí. Eso significa que esa W puede ser una función 2, vamos a suponer 2t cuadrado. ¿Sí? 2t cuadrado. No, no. La W no. El tita. Vamos a suponer que el tita es una función del tiempo, ¿verdad? Y aquí lo que me está pidiendo es derivarla. Si ustedes la derivan, le da 4t, porque el 2 baja multiplicando y al 2 se le quita 1. Entonces, este sería la W. O sea, esta es la función desplazamiento angular y esta es la función velocidad angular, porque la derivada de esta da esta derivada. Porque asimismo como la derivada de x con respecto al tiempo da velocidad, la derivada de tita entre el tiempo da velocidad angular. O sea que son hermanas, se trabajan igual, se trabajan igualito. Muy bien, voy más para abajo. Aquí está la aceleración angular. Asimismo, como la velocidad lineal tiene aceleración también, la velocidad angular tiene
su aceleración, que aquí se representa con un alfa, pero en la mayoría de libros le ponen una A y le ponen el alfa abajo. Entonces, la velocidad lineal es x sobre t y la aceleración es v sobre t. ¿Verdad? Esa es la diferencia, esa es la fórmula de la dos. Significa que si esta es así, entonces esta será así, miren. W sobre T. Mírenlo ahí. O sea que son hermanas. Son hermanitas. Porque, ¿qué ocurre? Yo siempre hago esta comparación cuando hay movimiento rotacional. Miren. La única diferencia entre un movimiento lineal y un movimiento rotacional es ese radio. ¿Por qué? Porque el movimiento lineal aparece en un principio. Esa partícula quiere seguir derechita, pero como tiene aquí una soguita que la amarra, la partícula lo que hace es que hace esto. ¿Verdad? Pero si yo en un momento corto este radio, entonces la partícula hace esto, miren, sale derechita. Entonces, de un movimiento rotacional cambia a un movimiento lineal. ¿Por qué? Por esto. Si hay radio, se mantiene dando giro. Si no hay radio, sale disparada. Eso podemos hacerlo con un ejemplo, con una soguita y una piedra. Nosotros nos la ponemos aquí arriba y comenzamos a darle vuelta, ¿verdad? La piedra sigue dando la vuelta porque está amarrada a la soga. Pero si en un momento nosotros soltamos la cuerda, la piedra no sigue dando vuelta. La piedra lo que hace sale disparada, ¿verdad? Entonces, eso es la comparación entre movimiento rotacional y movimiento angular, ¿verdad? El movimiento rotacional y el movimiento lineal. Por eso es que la velocidad angular, la aceleración angular son muy parecidas a la aceleración lineal y la velocidad lineal. Entonces aquí tenemos una cuanta formulita que vamos a utilizar después. Aquí está, miren, aquí hay una comparación, esta es muy buena. Aquí hay una buena comparación entre velocidad lineal y velocidad angular. Que si nosotros quitamos ese radio de ahí, entonces las dos van a ser iguales, ¿verdad? Van a ser la misma, ¿verdad? Pero no lo vamos a quitar. Entonces, aquí está la comparación. Velocidad lineal igual a radio por W. Radio tiene metro. W tiene radian sobre segundo. Pero, como estamos buscando una velocidad lineal, significa que en ese momento no hay giro. Significa que esto no va. Y me va a dar metros sobre segundo. Ahí nos damos cuenta que la formulita sí busca velocidad lineal. ¿Ven? Entonces, aquí déjenme ver si encuentro un ejercicio, porque hay demasiada teoría, mucha teoría. A ver si encuentro un ejercicio para hacer un poquito largo. Esto con la frecuencia, sí, porque así como la velocidad angular, déjenme primero explicar esto. Así como la velocidad angular tiene el movimiento rotacional tiene velocidad angular y tiene aceleración angular, también cuenta con lo que llamamos frecuencia. Le voy a explicar por qué. Frecuencia y periodo.
¿Qué ocurre? Que en un movimiento rotacional nosotros tenemos giros o vueltas. Y donde hay giros o donde hay vueltas, yo tengo que hablar de frecuencia y de periodo. ¿Qué es la frecuencia? Si yo marco un punto aquí, miren, yo marco un punto ahí, ¿verdad? Y yo pongo aquí un segundo. Cada vez que hacemos el giro, ¿verdad? Vamos a suponer que estamos dándole vuelta a la soguita. Cada vez que hacemos el giro y por aquí marca un segundo desde que comenzó el giro, eso se llama frecuencia. La frecuencia es la cantidad de vuelta que se hace en un segundo. O sea, si yo tengo una frecuencia de 45 Hz, porque Hz es la medida de la frecuencia, por aquí lo dice. Bueno, sí, mira. Eso significa que en un movimiento rotacional, desde que comenzó el movimiento, por un punto específico, cruzaron 45 vueltas. O mejor dicho, se hicieron 45 vueltas. Si es una frecuencia de 5 Hz, significa que en un segundo se dieron 5 vueltas. Eso es lo que significa frecuencia. Cantidad de vueltas, cantidad de revolución en un segundo. El periodo es al revés. El periodo es el tiempo que se dura en dar una vuelta. O sea, si yo tengo una circunferencia, aquí tengo mi punto. Y se comienza a dar giro. Y cuando se completa el giro, ahí se marca el periodo. Vamos a suponer 0.25 segundos. O sea, que en 0.25 segundos se dio una vuelta. Es el periodo. Y el periodo y la frecuencia son inversos. Mírenlo aquí. O sea, si yo tengo una frecuencia de 45 Hz, si yo hago 1 entre frecuencia, o sea, 1 entre 45, 1 entre 45. Eso significa que cada vuelta duró 0.02 segundos y eso es periodo. Claro. Eso es facilito, eso lo dice aquí. Tanto así que la frecuencia se encuentra con la misma velocidad angular, dividiendo la velocidad angular entre 2pi. Y así nosotros podemos encontrar otra fórmula para la velocidad angular, que es 2pi por f, ¿verdad? Mírenlo ahí. O sea, el despeje de tal. Así también la W es igual a 2pi sobre t, porque el periodo es inverso a la f. Significa que también podemos decir que t es igual a 2pi sobre w. Míralo ahí, al revés de esto. Al revés. O sea, porque son inversos. Y así tenemos nosotros la formulita de lo que es el periodo y la frecuencia. Ok. Vamos a hacer... Déjame ver cuál me conviene más. Vamos a hacer este. Sí, porque tampoco los ejercicios no es que son tan complicados. Aquí dice, el plato de un disco duro de una computadora gira a 7.200 revoluciones por minuto. O sea, el plato del disco duro de un que está dentro del disco duro gira a 7.200 revoluciones por minuto. O sea, esas son vueltas. 7.200 vueltas en un minuto. Dice, ¿cuál es
la velocidad angular. O sea, hay que buscar W. Pero W se mide en radianes sobre segundo. No se mide en revoluciones por minuto, por si acaso. Entonces, las revoluciones hay que transformarlas, las revoluciones por minuto, hay que transformarlas en revoluciones por segundos, porque este minuto que está aquí no lo puedo tener en minutos. Entonces, ¿cómo yo transformo eso? Aquí me la transforman. Aquí dicen 7200 RPM entre 60 RPM. No. RPM no. Voy a ponerlo como dice ahí. Esto es revoluciones sobre minuto. Y esto es 60 segundos por minuto. ¿Verdad? En cada minuto hay 60 segundos. Entonces aquí se elimina minuto con minuto y el segundo va a quedar debajo de la revolución. Entonces, 7200 entre 60 va a dar 120 revoluciones por segundos. Esa es la frecuencia. Y revoluciones por segundo es Hz. 120 Hz. O sea, un Hz es igual a una revolución sobre segundo. Entonces, aquí lo que hacemos es que buscamos la fórmula W por 2pi por frecuencia, serían 2pi por 120 Hz. Y ahí se multiplica todo y da 754 radian sobre segundo, porque radian lo tiene el pi. Radian sobre segundo. Entonces ahí está la velocidad del plato. 754 radianes sobre segundo. Luego dice, si la cabeza del lector, un lector que hay como así, se coloca a 3 centímetros del eje de rotación, o sea, el radio aquí. O sea, de aquí a aquí hay 3 centímetros. Dice, ¿cuál es la rapidez lineal del punto sobre el plato? La rapidez lineal sabemos que es V, pero ya nosotros tenemos a W. Y V es igual a radio por W, miren aquí. Entonces, es multiplicar el radio, que son 3 centímetros, mírenlo ahí, está transformado en metros. 3 centímetros igual a 0.03 metros. ¿Qué es esto? Por la velocidad angular, que fue la que encontramos. Y esto dio 22.6 metros sobre segundo. O sea, que esto que está aquí tiene una velocidad de 22.6 metros sobre segundo. Y ya, hasta ahí está bien. Estas son las formulitas para trabajar, porque ya un poquito tarde, ya se me fue el tiempo. Ok, entonces, para la próxima, vamos a seguir, porque creo que me falta otra parte. Sí, para la próxima vamos a seguir. Bien, vamos a ver. Pregunta con esto. Preguntita. Si la tienen. Vamos a ver. Al principio, bueno, el movimiento circular se lo dan en física 1, en física básica. Mejor dicho, el movimiento circular, pero aquí yo le di una partecita del movimiento circular, pero luego viene la parte rotacional, que es un poquito más complicado. Esta es como la parte básica.
Así que, vamos a ver. Pregunta. Sí, profe. Dígame. Buenas noches. Sí, que yo entré 10 minutos después que empezó la clase. ¿Usted pasó la lista al principio? No. Recuérdate que no es una... O sea, yo nunca paso lista. Acuérdate. Que la videoconferencia, como quiera, yo la grabo, se la subo a la plataforma y usted la ve. Ok, perfecto. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, la podemos dar hasta ahí. Y ya que hay algunos que están aquí, recordándole que el examen de física todavía está activo hasta el lunes, para los que no lo han hecho. Y el examen de cálculo diferencial, yo mandé un mensajito ahorita, que ya está activo y cierra dentro de 2 semanas. Sí, en 2 semanas cierra. El de cálculo diferencial. Ya para la próxima semana vamos a trabajar lo que es el cálculo diferencial y la física. Bien. Ok, entonces voy a dejar de grabar